El olor a cuero viejo y a tiempo detenido era el único perfume que Inés de la Fuente conocía. A sus 22 años, su mundo se reducía a las 4 paredes del taller de restauración familiar, un santuario de pergaminos frágiles y tinta desvanecida en el corazón del barrio de Santa Cruz, en Sevilla. Sus dedos, finos y precisos, se deslizaban sobre la espina dorsal de un manuscrito del siglo XV, con una delicadeza que rozaba la devoción. Cada grieta en el papel, cada letra gótica a punto de desaparecer, era un alma herida que ella intentaba salvar. Era una experta en remendar las vidas de los libros, pero la suya propia permanecía intacta, sin una sola página escrita por su propia voluntad. Vivía una existencia prestada, suspendida en un silencio autoimpuesto, una virgen no por elección, sino por el peso de una promesa que la anclaba a un pasado que no era el suyo, pero un juramento sagrado y una deuda inminente están a punto de arrastrarla a un mundo donde la inocencia es la moneda más codiciada y peligrosa. ¿Podrá una promesa hecha a una madre moribunda protegerla del hombre que viene a reclamarlo todo? Sigue esta historia hasta el final para descubrir la impactante verdad que cambiará sus vidas para siempre. Te prometo que no te arrepentirás. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo capítulo y déjame saber en los comentarios qué crees que esconde el oscuro pasado de este millonario. Tu teoría podría ser la correcta. El taller era su refugio y al mismo tiempo su celda. Una vidriera emplomada filtraba la luz dorada de la tarde sevillana, dibujando patrones efímeros sobre las estanterías repletas de volúmenes que esperaban su turno. Para Inés, aquel lugar era un limbo perfecto. Fuera, la ciudad bullía con el murmullo de los turistas, el eco de las guitarras y el aroma a azahar, una vida vibrante de la que ella solo era espectadora. Dentro, el único sonido era el susurro del papel al pasar las páginas o el suave golpeteo de sus herramientas. Se había acostumbrado a la soledad, la había convertido en una compañera que no exigía nada, que no juzgaba su inexperiencia ni le recordaba el vacío que sentía en el pecho, un hueco sordo que ni siquiera el más bello de los poemas antiguos podía llenar. Su virginidad era un relicario que guardaba con celo, una herencia de su madre. Recordaba la habitación en penumbra, el olor a enfermedad mezclado con incienso y la mano temblorosa de su madre aferrando la suya. El honor de la familia, Inés. Prométeme que lo protegerás. Aquellas palabras se habían grabado en su alma como un mandamiento sagrado. No se trataba de un dogma religioso ni de un miedo infantil al mundo. Era una cuestión de lealtad a la memoria de la mujer que le había dado la vida. El escándalo que había manchado su apellido años atrás era una sombra de la que su padre nunca hablaba, pero cuyo peso sentía cada día. Así, su pureza se había convertido en una armadura, la única ofrenda de valor que poseía para restaurar una dignidad familiar hecha añicos. La casa familiar, anexa al taller, era un reflejo de su estado anímico, grande, sombría y cargada de una historia opresiva. Los muebles de madera oscura parecían absorber la luz, y los retratos de antepasados severos la observaban desde las paredes con ojos acusadores. Su padre, un hombre quebrado por las deudas y aferrado a un código de honor arcaico, se movía por las estancias como un fantasma. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Inés sentía su desesperación en el aire, una tensión casi palpable que impregnaba el ambiente y hacía que cada cena compartida fuese un ejercicio de contención. La ruina económica era el monstruo invisible que acechaba en cada esquina, amenazando con devorar los últimos vestigios de su legado y con ello su futuro. A veces, desde la pequeña ventana de su habitación, contemplaba la Giralda recortada contra el cielo crepuscular y se permitía soñar. No anhelaba lujos ni grandes pasiones de novela. Su deseo era mucho más simple y, por tanto, más inalcanzable. Anhelaba caminar sin rumbo por las calles, sentir el sol en la cara sin el peso de una mirada vigilante, tomar un café en una terraza y leer un libro que no necesitara ser reparado. Quería la libertad de cometer sus propios errores, de escribir sus propias páginas, aunque estuvieran llenas de borrones y tachaduras. Pero la culpa era una cadena invisible que la ataba a aquella casa.
¿Cómo podía pensar en su propia felicidad cuando el sacrificio de su familia había sido tan grande? Sus manos tan hábiles para unir lo roto se sentían inútiles para desatar sus propios nudos. El futuro que su padre había diseñado para ella era la materialización de su peor pesadilla. Un matrimonio de conveniencia con el hijo de un socio comercial, un joven al que apenas conocía y por el que no sentía absolutamente nada. La idea no era solo la de entregar su cuerpo, sino la de renunciar a su alma por completo, convertirse en una pieza más de una transacción comercial destinada a salvarlos de la bancarrota. Ese arreglo era la tumba definitiva de su voluntad, la confirmación de que su vida no le pertenecía. La perspectiva de ese destino la llenaba de un pánico frío, una sensación de asfixia que la despertaba en mitad de la noche. Era un final anunciado, una vida que no había elegido, y sentía cómo sus días se agotaban, acercándola inexorablemente a una rendición que la aniquilaría por dentro. Una tarde, mientras aplicaba pan de oro sobre la cubierta de un breviario, un sonido inusual rompió la quietud del taller, el timbre de la puerta principal, estridente y autoritario. Su padre acudió a abrir, y aunque Inés no pudo ver quién era, escuchó una voz masculina, profunda y glacial, que no pertenecía a nadie que conociera. Las palabras que llegaron hasta ella fueron pocas, pero cargadas de una finalidad cortante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición oscura que no supo interpretar. El aire del taller, normalmente cargado, del aroma reconfortante del papel, de repente se sintió denso, viciado. Algo o alguien había cruzado el umbral de su mundo protegido y tuvo la certeza de que las frágiles páginas de su vida estaban a punto de ser arrancadas violentamente. Su padre regresó al taller minutos después, pero era un hombre distinto al que había salido. El aire de resignación melancólica que siempre lo envolvía se había solidificado en una máscara de pánico contenido. Su piel, normalmente pálida, había adquirido un tono ceniciento, y sus manos, al intentar coger un punzón de la mesa de trabajo, temblaban visiblemente. No dijo una palabra sobre el visitante, pero el silencio que trajo consigo era más denso y frío que el de costumbre. Inés sintió cómo la atmósfera del taller, su único santuario, se enrarecía, contaminada por un miedo tangible que emanaba de la figura paterna. Ella permaneció inmóvil, con la mirada fija en el manuscrito, aunque ya no veía las letras. Solo podía sentir la presencia de una amenaza invisible que se había instalado entre ellos, una sombra que el portón de madera maciza no había podido mantener fuera. Don Ricardo de la Fuente se movía por el espacio con una rigidez antinatural, ordenando herramientas que ya estaban en su sitio, tensando un pliego de vitela sin necesidad. Era un baile de evasión, una coreografía desesperada para evitar la pregunta que flotaba en los ojos de su hija. Finalmente, carraspeó y habló, pero su voz era un susurro hueco. El proveedor del papel japonés ha subido los precios. Tendremos que ser más cuidadosos. La trivialidad de sus palabras era un insulto a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Inés asintió, comprendiendo que no obtendría ninguna respuesta. Así funcionaba su familia. Las crisis se negaban, se ocultaban bajo el barniz de la rutina, hasta que la madera podrida cedía por completo. Aquella voz glacial en la puerta era una grieta en su frágil estructura, y su padre solo estaba tratando de taparla con serrín y silencio. La ciudad de Sevilla, más allá de los muros del taller, vivía ajena a su asfixia. A través de la ventana enrejada que daba a un pequeño patio interior, Inés podía escuchar los ecos de la vida. El taconeo lejano de una bailaora ensayando, las risas de los turistas perdidos en el laberinto de Santa Cruz, el aroma a azahar y a vino derramado que subía desde alguna taberna cercana. Era un mundo vibrante, lleno de color y de ruido, un universo paralelo al suyo, que era monocromático y silencioso. A veces se preguntaba cómo sería formar parte de él, caminar por la plaza de España sin sentir el peso de una obligación, o sentarse a la orilla del Guadalquivir y simplemente respirar, sin que cada bocanada de aire estuviera cargada de la historia y las deudas de otros. Esa libertad le parecía un lujo más inalcanzable que cualquier joya.
La deuda familiar no era un concepto abstracto, sino una presencia física y opresiva. Se manifestaba en el remiendo casi invisible del mantel de la mesa del comedor, en la forma en que su padre apagaba las luces en las estancias vacías con un gesto casi compulsivo, en la ausencia de carne en sus platos la mayoría de los días. Era un monstruo famélico que se alimentaba de su futuro, devorando poco a poco los cimientos de la casa y la dignidad de su apellido. Inés lo sentía como un frío constante en los huesos, una humedad que ninguna estufa podía disipar. Sabía que cada libro que restauraba, cada hora que pasaba inclinada sobre pergaminos centenarios, no era más que una pequeña ofrenda para aplacar a una bestia que siempre pedía más. Su trabajo no era arte, era un sacrificio diario en un altar de insolvencia. Su padre, don Ricardo, se había convertido en el sumo sacerdote de un culto al pasado. Pasaba horas en su despacho, no gestionando las cuentas, sino lustrando marcos de plata de retratos de antepasados que lo miraban con idéntica severidad. Hablaba del honor de los de la fuente, como si fuera una reliquia sagrada que solo él podía proteger. Inés comprendía que su padre no era un hombre malvado, sino un hombre débil, aterrorizado por el fracaso y aferrado a la única estructura que conocía, la tradición. En su mente anclada en otro siglo, el honor era un bien más preciado que la felicidad y el sacrificio de una hija, un precio razonable para preservarlo. Veía en Inés no tanto a una persona, sino el último activo intacto de un patrimonio en ruinas, y estaba dispuesto a subastarla al mejor postor. La solución que su padre había concebido se la presentó una noche durante la cena con la misma frialdad con la que se lee un edicto. Un matrimonio. No lo llamó concertado, sino una alianza estratégica. El novio era Javier, el hijo de un antiguo socio comercial, un hombre cuya solvencia podría tapar el agujero negro de sus finanzas. Mientras su padre exponía los beneficios del acuerdo como si estuviera presentando un plan de negocio, Inés sintió que la comida se le convertía en ceniza en la boca. No hubo petición, ni siquiera una pregunta. Era una sentencia. Su cuerpo, su futuro, su voluntad, todo quedaba supeditado a la supervivencia del apellido. Se sintió como uno de sus libros antiguos, un objeto valioso cuya encuadernación iba a ser reemplazada para asegurar su conservación, sin importar si el contenido interior se desgarraba en el proceso. A Javier lo había visto un par de veces en eventos familiares lejanos. Era un joven de sonrisa fácil y mirada vacía, vestido con una corrección impecable que olía a naftalina. No había nada en él que despertara repulsión, pero tampoco absolutamente nada que provocara el más mínimo interés. Era la personificación de una vida segura, predecible y completamente desapasionada. La idea de yacer junto a él, de permitir que sus manos, que parecían no haber tocado nunca nada más áspero que el dinero, exploraran su cuerpo, le provocaba una náusea helada. Sería una profanación no de su virginidad, sino de su alma. Representaba la jaula dorada en su forma más mediocre, una existencia sin sobresaltos, sin dolor, pero también sin una sola nota de verdadera música, una vida en un eterno silencio de biblioteca. Esa noche, incapaz de dormir, Inés se refugió en el taller. La luz de la luna se filtraba por la vidriera, bañando los lomos de los libros en una luz plateada y fantasmal. Acarició la cubierta de un poemario de Becker, sus dedos trazando las letras doradas. ¿Qué es poesía?, leyó en un susurro. Para ella, la poesía era todo lo que le faltaba a su vida. La emoción, el riesgo, la belleza irracional del sentimiento. Se preguntó si la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte realmente implicaba esta anulación. Proteger el honor familiar significaba renunciar a tener una historia propia que contar. Por primera vez, una semilla de rebeldía, pequeña y temerosa, comenzó a germinar en la tierra árida de su obediencia, un anhelo de escribir su propio verso, aunque fuera imperfecto y lleno de tachaduras. Los días que siguieron se convirtieron en un lento y silencioso asedio. Su padre no volvió a mencionar el matrimonio de forma directa, pero su presencia se hizo más pesada, su mirada más inquisitiva. Dejaba caer comentarios calculados sobre la lealtad, sobre
lo que una buena hija haría por su familia. Comenzó a tratarla con una extraña mezcla de solemnidad y distancia, como si ya no fuera su hija, sino un tratado de paz a punto de ser firmado. La casa se llenó de una expectativa opresiva. Cada crujido del suelo de madera, cada toque de campanas de la giralda, le sonaba como el tic-tac de un reloj que descontaba los segundos hacia su rendición. Se sentía observada, juzgada no solo por su padre, sino por los retratos de las paredes, por la propia historia de la casa que exigía su sacrificio. El golpe final llegó una tarde, cuando su padre la acorraló en el pasillo que conectaba la casa con el taller. Su vía de escape. No levantó la voz. En su lugar, utilizó un arma mucho más devastadora: la lástima. Con los hombros caídos y la voz quebrada por una desesperación que parecía genuina, le habló del legado de su madre, de cómo ella había luchado por mantener el apellido a flote. «Es tu turno de ser fuerte, Inés. Es lo que ella habría querido», dijo, y sus palabras fueron un veneno que se deslizó directamente en su corazón, explotando su sentido del deber y su amor por la madre ausente. La estaba encadenando a un cadáver, utilizando su propia lealtad como el grillete final. En ese momento, Inés se sintió completamente derrotada, un pergamino en blanco listo para que otros escribieran sobre él su trágico destino. La mañana en que el mundo de Inés se quebró definitivamente no llegó con un estruendo, sino con el sigiloso ronroneo de un motor de lujo que se detuvo frente al taller. El sonido era tan ajeno al empedrado de la calle Mateos Gago que pareció rasgar el aire. A través de la vidriera, Inés vio el reflejo distorsionado de un coche negro, un monolito de obsidiana pulida que absorbía la luz dorada de Sevilla. Un chófer con guantes blancos abrió la puerta trasera y de la sombra emergió una figura masculina. No pudo ver su rostro, solo la silueta impecable de un traje oscuro cortado con una precisión quirúrgica, un manifiesto de poder que contrastaba brutalmente con la decadencia romántica de su barrio. Era una presencia que no pertenecía a su mundo, una anomalía que anunciaba una tormenta inminente en su cielo protegido. El hombre no esperó a ser anunciado. Entró en el zaguán de la casa con la seguridad de quien posee el terreno que pisa. Inés, desde la puerta entornada del taller, lo sintió antes de verlo. El aire se enfrió varios grados, y un aroma sutil y costoso a madera de sándalo y ozono desplazó el perfume familiar a papel y cola. Escuchó el eco de sus zapatos italianos sobre las baldosas desgastadas, un ritmo firme y despiadado que marcaba el compás de una ejecución. Su padre lo recibió con una reverencia casi imperceptible, una capitulación instantánea que heló la sangre de Inés. Aquel visitante no era un cliente ni un socio, era un depredador que había entrado en el santuario para reclamar su presa, y la presa era todo lo que ellos poseían, incluida su frágil paz. Fue convocada al despacho de su padre con un gesto mudo, una orden que no admitía réplica. Al entrar, la presencia del hombre la golpeó como una fuerza física. Sentado en el sillón de cuero que siempre ocupaba su abuelo, Damián Balbuena parecía un monarca oscuro en un trono usurpado. No era un hombre de una belleza convencional. Su atractivo residía en una austeridad peligrosa, en los ángulos afilados de su mandíbula y en una quietud que parecía contener una violencia latente. Sus ojos, de un gris metálico e impenetrable, evaluaban el entorno con una mezcla de aburrimiento y desdén. Su padre, de pie a su lado, parecía haberse encogido, reducido a una nota a pie de página en la historia de su propia casa, mientras el poder real emanaba del hombre, que permanecía inmóvil. Cuando Damián Balbuena habló, su voz era exactamente como Inés la había imaginado aquella primera vez, profunda, carente de inflexiones y afilada como el cristal roto. No hubo preámbulos ni cortesías. Expuso las cifras de la deuda con una claridad brutal, desglosando cada impago, cada interés acumulado, como un forense que enumera las causas de la muerte sobre un cadáver. No había ira en su tono, solo una indiferencia absoluta que resultaba mucho más aterradora. Para él, no era una tragedia familiar, sino una simple transacción que había llegado a su fin. Inés sintió cada palabra como un golpe, despojando a su familia de sus últimas capas de dignidad,
dejándolos expuestos y vulnerables bajo la luz implacable de su lógica financiera, un mundo donde el honor y la historia no tenían ningún valor monetario. Y entonces, en medio de la disección financiera, sus ojos la encontraron. Hasta ese momento, él la había ignorado por completo, como si fuera parte del mobiliario antiguo y polvoriento, pero de repente, su mirada se ancló en ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. El análisis clínico se detuvo. Sus ojos grises, antes fríos y distantes, ahora la exploraban con una curiosidad repentina y depredadora. Fue un cambio sutil, apenas un endurecimiento de su mandíbula, pero Inés sintió como si un foco incandescente la hubiera aislado del resto del mundo. Ya no era invisible. Para Damián Balbuena, acababa de convertirse en un factor imprevisto en su ecuación, una variable que lo había sacado de su calculado guión y que ahora estudiaba con una concentración total y alarmante. El instinto le gritaba que bajara la vista, que se refugiara en la sumisión que su padre le había enseñado. Pero algo dentro de ella, una fibra de orgullo intacta que ni ella misma sabía que poseía, se reveló. Sostuvo su mirada. No fue un acto de desafío abierto, sino de simple afirmación. «Estoy aquí», parecían decir sus ojos. «No soy un objeto más en esta habitación». Por un instante que se extendió como una eternidad, el despacho quedó suspendido en su duelo silencioso. En la profundidad de aquellas pupilas grises, Inés no vio maldad, sino un vacío inmenso, un desierto helado que la atraía y la aterrorizaba a partes iguales. Sintió una conexión extraña y peligrosa, el reconocimiento de dos soledades que se observaban desde orillas opuestas de un abismo insondable. Damián Balbuena, el hombre conocido como el cirujano por su incapacidad para sentir, experimentó una fisura en su armadura de indiferencia. Estaba acostumbrado a la codicia, a las súplicas, a las miradas llenas de miedo o de odio. Pero la mirada de aquella joven era diferente. No había artificio en ella. Era como encontrar un manuscrito original, perfectamente conservado en un mundo de falsificaciones y copias baratas. Vio en su quietud una fuerza que lo descolocó, una pureza que, en lugar de inspirarle ternura, despertó en él un instinto primario y posesivo. Ella era la antítesis de todo lo que había aprendido a despreciar en las mujeres. Su inocencia no era una pose, era una verdad tangible, y en ese preciso instante, un nuevo plan, más audaz y retorcido que el original, comenzó a tomar forma en su mente calculadora. Tras escuchar la patética y entrecortada súplica de don Ricardo, Damián guardó un silencio que se prolongó hasta volverse insoportable. Luego, sin apartar los ojos de Inés, se reclinó lentamente en el sillón. «La deuda es considerable», dijo, y su voz resonó en la habitación cargada de polvo y desesperación. «Y no estoy interesado en prórrogas ni en propiedades en ruinas». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la sentencia aplastara a su anfitrión. Sin embargo, continuó, y su mirada se volvió aún más penetrante sobre Inés. Estaría dispuesto a considerar una alternativa, una fusión, no de negocios, sino de linajes. Perdonaré hasta el último céntimo de la deuda y aseguraré el futuro de esta casa y de su apellido. Ahora, cambio, quiero a su hija, como mi esposa». Las palabras cayeron en el silencio del despacho con la fuerza de una losa de mármol. El rostro de don Ricardo pasó por una gama de colores que iban del pálido al púrpura, una mezcla grotesca de horror, indignación y, para espanto de Inés, un destello inconfundible de alivio. La propuesta era monstruosa, medieval, pero también era su única salvación. Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La jaula que su padre le había construido con Javier de Miemetzeun, de repente le pareció un refugio en comparación con el abismo que este hombre le ofrecía. No era un matrimonio, era una venta. Estaba siendo tasada y comprada como el libro más valioso de su colección, destinada a adornar la estantería de un coleccionista frío que no la quería por su contenido, sino por su encuadernación intacta. Damián se puso de pie con una fluidez elegante, su imponente figura proyectando una sombra que los engulló a ambos. Se acercó a Inés, deteniéndose a una distancia que era
a la vez respetuosa e increíblemente íntima. No intentó tocarla, pero ella sintió el calor que emanaba de su cuerpo, la energía contenida que vibraba a su alrededor. «Piénselo, señorita de la Fuente», murmuró, y su voz por primera vez tenía un matiz casi personal, una inflexión que era más peligrosa que su frialdad anterior. «Le ofrezco una jaula mucho más grande que esta, con vistas al mundo entero». Sus ojos grises la retuvieron por última vez, sellando un pacto no verbal antes de que ella pudiera siquiera procesar la elección. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio devastado y el olor a sándalo y a ruina. ¿Te das cuenta de la trampa en la que acaba de caer Inés? Su destino está a punto de dar un giro que nadie podría prever, y la jaula dorada esconde secretos mucho más oscuros de lo que imagina. Si quieres descubrir qué decisión tomará y cómo comenzará su vida junto al enigmático Damián, no puedes perderte el próximo capítulo. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta si sientes que esta historia te ha atrapado. Y por favor déjame un comentario. ¿Crees que Damián es un villano sin redención o un alma rota que busca algo puro? Comparte tus teorías y únete a la conversación. Tu apoyo es fundamental para que esta historia continúe. Los días que siguieron a la sentencia de Damián Balbuena se deslizaron en una neblina de irrealidad. Inés se movía por la casa y el taller como una autómata, sus manos realizando los gestos de siempre, pero su mente estaba atrapada en el eco de aquella propuesta devastadora. Su padre, por el contrario, parecía haber rejuvenecido. El peso de la ruina había sido levantado de sus hombros, reemplazado por un alivio tan palpable que a Inés le resultaba obsceno. Evitaba su mirada, incapaz de soportar la gratitud que veía en sus ojos, una gratitud comprada con su alma. La casa, que siempre había sido su prisión, ahora se sentía como el vestíbulo de una celda mucho más lujosa y aterradora. Cada sombra en el pasillo parecía tomar la forma de Damián, recordándole que su vida ya no le pertenecía, que había sido inventariada, tasada y adquirida. El primer encuentro oficial fue una cena en el ático de él, una fortaleza de cristal y acero que se cernía sobre Sevilla como el nido de un ave de rapiña. El contraste con su mundo no pudo ser más brutal. Allí no había polvo de siglos ni el consuelo de la madera cálida. Todo era minimalista, frío, impersonal. Muros de cristal ofrecían una vista panorámica de la Giralda, pero en lugar de inspirarle la belleza de siempre, la torre le pareció una prisionera más, atrapada en el marco de la ventana de Damián. Él la recibió con una cortesía gélida, vestido con un traje informal que costaba más que todo el mobiliario de su taller. El silencio entre ellos era un tercer comensal, denso y cargado de un poder que emanaba por completo de él, mientras ella se sentía diminuta, una reliquia fuera de lugar. La cena transcurrió en 1905. Una quietud casi absoluta, puntuada únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Damián comía con una economía de movimientos precisa, sus ojos grises fijos en ella la mayor parte del tiempo, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir disecada bajo la lente de un microscopio. No era una mirada lasciva, sino analítica, como si estuviera tratando de descifrar el mecanismo interno de un objeto exótico que acababa de adquirir. Inés apenas probó la comida, un plato exquisito, cuyo sabor se perdía en el nudo de ansiedad que tenía en la garganta. Se sentía expuesta, vulnerable, cada uno de sus gestos, la forma en que sostenía la copa, la manera en que apartaba un mechón de pelo de su cara, siendo catalogado y archivado en la impenetrable mente de su prometido. Él, por su parte, luchaba contra una irritación que no lograba comprender. Estaba acostumbrado a las mujeres que llenaban el silencio con conversaciones insulsas, que se esforzaban por impresionarle, por seducirle. La quietud de Inés era diferente. No era sumisión, sino una especie de autosuficiencia, como si habitara un mundo interior al que él no tenía acceso. Su ausencia de artificio era un desafío silencioso a su cinismo. No intentaba complacerle, no sonreía de forma coqueta, simplemente existía en su espacio, y esa autenticidad cruda era como una nota discordante en la sinfonía perfectamente controlada de su vida. Se descubrió observando el delicado movimiento de sus
manos tan acostumbradas a reparar lo frágil, y sintió una punzada de algo que no supo identificar, una fisura en su indiferencia autoimpuesta. El momento que lo cambió todo fue insignificante y, sin embargo, cataclísmico. Al intentar alcanzar la jarra de agua, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, la piel de él, cálida y firme, contra la suya, más fría. Para Damián fue una sorpresa, una textura real en su mundo estéril. Para Inés fue una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y se instaló directamente en el centro de su pecho, haciendo que su corazón diera un vuelco doloroso. Retiró la mano como si se hubiera quemado, con el rostro encendido por un rubor que la traicionó por completo. Fue la primera vez que un hombre la tocaba de esa manera, aunque fuera por accidente, y la reacción de su cuerpo fue una revelación aterradora, una mezcla de pánico y una curiosidad prohibida que la hizo sentirse culpable y viva al mismo tiempo. Durante el resto de la noche, Inés no pudo dejar de ser consciente de su propio cuerpo. La sensación del roce persistía en su piel, un fantasma de calor que le recordaba la presencia física y abrumadora de Damián. Su promesa a su madre, su virginidad custodiada como una reliquia, de repente se sintió frágil, vulnerable no a la fuerza, sino a la extraña alquimia que aquel simple contacto había desatado en su interior. Por primera vez, el deseo no era un concepto literario leído en sus libros, sino una corriente subterránea que tiraba de ella hacia un territorio desconocido y peligroso. La culpa la anegó, pero debajo de ella, una pequeña y tenaz semilla de anhelo comenzó a brotar. Deseaba, y el objeto de su deseo era su carcelero. Era la más cruel de las paradojas. Días después, la arrastró a su mundo de forma oficial. Una gala benéfica en el Hotel Alfonso XIII. La vistió con un vestido de seda azul noche que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, un regalo que se sintió más como un uniforme. Rodeada de la élite de Mino de Sevilla, Inés se sintió como un fraude. Las sonrisas eran tan pulidas como las joyas, las conversaciones, un murmullo vacío sobre acciones y viajes exóticos. Se aferró a su copa de champán como a un salvavidas, sintiendo las miradas curiosas sobre ella. La prometida desconocida del inaccesible Damián Balbuena. Él se movía por el salón con una seguridad depredadora, presentándola con una posesividad sutil que la hacía sentir como su último y más preciado trofeo de caza, una pieza de arte exhibida para provocar la envidia de sus rivales. Un empresario de aspecto untuoso se acercó a ella mientras Damián estaba ocupado en una conversación. Le hizo un cumplido demasiado galante, su mirada recorriéndola de una forma que la hizo sentir sucia. Antes de que pudiera articular una respuesta, sintió una mano firme en la parte baja de su espalda. Era Damián. No dijo una palabra al otro hombre, pero su mirada se volvió tan gélida que el empresario palideció, murmuró una disculpa y se escabulló. La mano de Damián permaneció en su espalda, un ancla de calor posesivo. Fue un gesto de propiedad, una marca territorial, pero en ese instante, para su propia confusión, Inés sintió una oleada de retorcida gratitud. Él la había protegido, y esa ambigüedad, la del carcelero que también era su único guardián, enredaba aún más sus sentimientos. En el silencio del coche de vuelta al ático, la tensión era un ente físico que ocupaba el espacio entre ellos. El perfume de las gardenias del evento se mezclaba con el olor a cuero del interior del vehículo, creando una atmósfera embriagadora. ¿Disfrutó de la velada?, preguntó él, su voz rompiendo la quietud sin apartar la vista de la carretera. Fue instructivo, respondió Inés, eligiendo sus palabras con cuidado. He aprendido que el silencio de mi taller es mucho más elocuente que todas las conversaciones de esa sala. Esperaba una reprimenda por su insolencia, pero en su lugar vio el atisbo de una sonrisa en la comisura de sus labios, una contracción casi imperceptible que duró un segundo. «Es usted la primera persona que no me miente sobre lo aburridas que son esas fiestas», dijo él, y en su tono había un matiz de respeto que la desarmó por completo. Una noche, una llamada urgente de un cliente de Londres la obligó a volver al taller. Era tarde,
pero el manuscrito debía estar listo para el envío a primera hora. Damián, que había ido a recogerla para otra de sus cenas forzadas, se encontró siguiéndola por las laberínticas calles de Santa Cruz hasta el umbral de su santuario. «Espere aquí», le dijo ella, pero él la ignoró y cruzó la puerta tras ella. Fue como si un dios de la era industrial hubiera entrado en una capilla medieval. Su figura, alta y vestida de negro, parecía absorber la tenue luz del taller, un elemento extraño y discordante entre las pilas de libros y el aroma a tiempo detenido. Inés sintió una punzada de pánico, como si su presencia pudiera contaminar la pureza de su único refugio. Él no dijo nada, simplemente observó. Se movió por el pequeño espacio con una cautela inusual, sus dedos rozando el lomo de un incunable, la superficie de una prensa de madera. Inés lo ignoró, o fingió hacerlo, y se concentró en su trabajo, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano sobre una página rasgada. El silencio en el taller era diferente al de su ático. Aquí era un silencio vivo, lleno de las historias susurradas por los libros. Damián se detuvo detrás de ella, observando cómo aplicaba una minúscula gota de adhesivo con la punta de una aguja, cómo su aliento se contenía en un gesto de concentración absoluta. La ternura y la devoción con la que trataba aquel objeto inanimado lo golpearon con una fuerza inesperada. Nadie, nunca, lo había mirado a él con una fracción de ese cuidado. La vulnerabilidad que sintió en ese momento lo enfureció. Era una debilidad, una grieta en la fortaleza que había construido a su alrededor. Para recuperar el control, para restablecer la distancia, decidió atacar. «Es toda una farsa, ¿no es así?», dijo, su voz cortando la atmósfera sagrada del taller. «Usted, con su devoción por lo antiguo, fingiendo que este acuerdo no es más que una transacción moderna y sucia. Está vendiéndose, señorita de la Fuente, igual que todas las demás, solo que su precio es la supervivencia de este museo polvoriento». Sus palabras eran crueles, diseñadas para herirla, para forzarla a retroceder a su papel de víctima asustada, el papel que él entendía y podía manejar. Quería ver miedo en sus ojos, no esa calma que lo desquiciaba. Inés dejó la aguja sobre la mesa con una lentitud deliberada. No se giró para mirarlo. Su espalda permaneció recta, una columna de dignidad inesperada. Cuando habló, su voz era baja pero firme, sin un atisbo de temblor. «Todos vendemos algo, señor Balbuena, o nos vendemos a nosotros mismos. Mi padre vendió mi futuro para salvar su pasado. Usted compra empresas, casas, personas, para llenar un vacío que ni toda su fortuna puede ocupar». Hizo una pausa, y el silencio que siguió vibró con una tensión insoportable. Luego se giró lentamente, y sus ojos, claros y directos, se clavaron en los suyos. «Dígame usted», continuó, su voz ahora un susurro que lo despojó de todas sus defensas. «¿Qué es lo que está tan roto en su interior que necesita rodearse de cosas intactas?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Nadie había osado mirar más allá de su poder y su dinero para ver las ruinas que escondía dentro. Por un instante fugaz, la máscara del cirujano se resquebrajó, y en sus ojos grises apareció un destello de dolor antiguo, una vulnerabilidad tan profunda y desnuda que dejó a Inés sin aliento. Fue un atisbo del hombre herido bajo el monstruo, del niño traicionado que había decidido que la única forma de no volver a romperse era convertirse en indestructible. El momento se rompió tan rápido como había llegado. La frialdad volvió a sus ojos, como un escudo de hielo, pero el daño ya estaba hecho. Ella lo había visto. Sin una palabra más, Damián se dio la vuelta y salió del taller, sus pasos resonando en la calle empedrada con una furia contenida. Dejó tras de sí un silencio cargado de electricidad, un vacío donde antes había estado su abrumadora presencia. Inés se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Había cruzado una línea, había tocado el nervio expuesto de aquel hombre enigmático y peligroso, y en lugar de sentirse aterrorizada, sintió una extraña y poderosa conexión, una empatía que era a la vez imprudente y abrumadora.
La restauradora de libros, la que pasaba sus días remendando lo que el tiempo había dañado, sintió el impulso irrefrenable de reparar la fractura más compleja que jamás había encontrado. Sola en la quietud de su taller, Inés se dio cuenta de que su dilema había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba de una simple elección entre dos prisiones, la de su padre o la de Damián. Ahora una tercera vía, mucho más peligrosa, se abría ante ella, la de intentar comprender, la de acercarse voluntariamente al fuego que sabía que podía consumirla. El deseo que había sentido en su cuerpo ahora se había complicado, transformándose en una necesidad emocional de desentrañar el misterio de Damián Balbuena. Quería saber qué lo había roto, qué lo había convertido en aquel ser de hielo y control, y ese anhelo, el de restaurar un alma en lugar de un libro, era la transgresión definitiva, no solo contra la promesa a su madre, sino contra su propio instinto de supervivencia. La víspera del acuerdo, la realidad se materializó en forma de un vestido de novia. No uno elegido por ella, sino uno enviado por Damián, una creación de seda y encaje que llegó en una caja tan grande como un ataúd. Al verlo extendido sobre su cama, Inés sintió una náusea helada. Era la mortaja de su antigua vida. Su padre lo contempló con lágrimas de alivio en los ojos, un gesto que fue la última y más cruel de las traiciones. En ese instante, la promesa hecha a su madre se retorció, transformándose de un juramento de honor en una cadena de sacrificio. Comprendió que la única forma de honrar verdaderamente su propia vida era cometiendo el mayor acto de desobediencia que jamás había imaginado, una transgresión no contra su familia, sino contra el destino que le habían impuesto. No podía permitir que la primera vez que un hombre la tocara fuera bajo los términos de un contrato. Esa noche, sin decir una palabra, se deslizó fuera de la casa. No llevaba nada consigo, solo el peso de su decisión. Las calles de Santa Cruz, normalmente un laberinto reconfortante, le parecieron un escenario ajeno y hostil. Cada pareja que reía en una terraza, cada grupo de amigos que compartía tapas y vino, era un recordatorio de la vida que se le negaba. Tomó un taxi, una extravagancia que nunca se había permitido, y pronunció la dirección del ático de Damián como si estuviera confesando un pecado. El ascenso en el elevador de cristal fue un viaje a través del purgatorio, dejando atrás su mundo de papel y tinta, para adentrarse en el cielo de acero y frialdad de su captor. Cada piso que subía era un peldaño más en su rebelión, una quema deliberada de todos los puentes que la unían a su pasado. Ya no había vuelta atrás. Lo encontró en la terraza, una silueta oscura recortada contra el tapiz de luces de Sevilla. Sostenía un vaso de whisky, el hielo tintineando suavemente en el silencio. No pareció sorprendido de verla, como si de alguna manera la hubiera estado esperando. Su rostro, sin embargo, era una máscara de impasibilidad. ¿Se ha perdido, señorita de la Fuente?, preguntó, su voz tan fría como el cristal que los rodeaba. No la invitó a pasar, no hizo ningún gesto de bienvenida. Se quedó allí, en su trono de soledad, observándola con esos ojos grises que parecían capaces de ver a través de su ropa, de su piel, y directamente hasta el temblor de su alma. La distancia entre ellos era de apenas unos metros, pero se sentía como un abismo infranqueable, el espacio entre dos mundos que nunca debieron colisionar. Inés tragó saliva, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla. Las palabras que había ensayado se desvanecieron, dejando solo la cruda y temblorosa verdad. El vestido ha llegado hoy, comenzó, su voz apenas un susurro, y he comprendido que no puedo hacerlo. No así, no como una cláusula en un contrato, no como el pago final de una deuda. Avanzó un paso, sus manos apretadas en puños a los costados. No soy un manuscrito antiguo que pueda comprar y añadir a su colección. Soy una mujer, y tengo miedo. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de él, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo, una confesión que iba más allá de lo físico. Tengo miedo, porque nunca he hecho esto antes, nunca he elegido nada, nunca he luchado por nada, hasta ahora. El impacto de sus palabras fue visible. Por primera vez, la armadura de Damián Balbuena mostró una grieta. El cinismo en sus ojos vaciló,
reemplazado por un destello de algo que Inés no pudo identificar. Sorpresa, confusión, quizás incluso respeto. Dejó el vaso sobre una mesa con un movimiento lento y deliberado, el sonido del cristal contra el metal resonando en la noche. La palabra nunca pareció colgar en el aire entre ellos, un eco que resonaba no solo en la inexperiencia de ella, sino también en la calculada y solitaria existencia de él. Se acercó, rompiendo la distancia segura que los separaba, y el aire a su alrededor pareció cargarse de una electricidad palpable. Su presencia era abrumadora, una fuerza de la naturaleza contenida que ahora se centraba por completo en ella, despojándola de todo lo que no fuera su temblorosa y desafiante honestidad. «¿Y qué es lo que elige ahora?», preguntó él, su voz más grave, despojada de su habitual frialdad. Estaba tan cerca que Inés podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir el aroma a whisky y a la sutil y costosa loción que llevaba. Ella no respondió con palabras. En su lugar, hizo lo único que su instinto le dictaba. Levantó una mano temblorosa y la posó sobre su pecho, justo encima del corazón. Sintió el latido firme y constante bajo la tela de su camisa, una prueba de vida bajo la fachada de mármol. «Elijo entender», susurró. «Elijo ver al hombre que se esconde detrás del monstruo». El contacto fue una transgresión mayor que cualquier acto físico. Fue un acto de intimidad. Radical, y bajo su palma sintió cómo el ritmo del corazón de Damián se aceleraba, traicionando la calma que su rostro se esforzaba por mantener. Fue él quien cerró la distancia final. Sus manos ahuecaron su rostro, sus pulgares trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza que la dejó sin aliento, y entonces la besó. No fue un beso de posesión ni de lujuria, sino de una desesperación abrumadora, como si un hombre que se ahoga tomara su primera bocanada de aire. Fue un beso que sabía a soledad, a whisky y a una rendición mutua. Inés respondió con la misma urgencia, sus manos aferrándose a sus hombros, toda su vida de contención desmoronándose en ese único contacto. Era un beso que rompía todas las reglas, las de la promesa a su madre, las del contrato de él, las de la lógica y la autopreservación. Era un acto de locura, un punto de no retorno en el que dos almas rotas colisionaban en la oscuridad, buscando un anclaje en medio de la tormenta. Cuando se separaron, ambos jadeaban, la frente de él apoyada en la de ella. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio entre ellos, al eco de sus respiraciones entrecortadas y al brillo febril en sus ojos. En la profundidad gris de la mirada de Damián, Inés ya no vio al millonario frío, sino al hombre herido que había vislumbrado en el taller. Vio una vulnerabilidad tan profunda que le dolió físicamente, un anhelo de conexión tan desesperado como el suyo. Él había bajado todas sus defensas, le había permitido ver la devastación que escondía, y ese regalo de confianza era más íntimo que cualquier caricia. «Nadie», susurró él, su voz rota, «nadie me había mirado nunca, como si valiera la pena ser restaurado». La confesión fue un golpe directo a su corazón, sellando su destino al de él de una forma que ningún contrato podría jamás lograr. Sin decir una palabra más, Inés tomó su mano y lo guió hacia el interior del ático, alejándolo de la terraza y de la ciudad que observaba como un testigo silencioso. Era ella quien lideraba ahora, en un giro de poder que ninguno de los dos había anticipado. Él la siguió, su habitual seguridad reemplazada por una especie de asombro reverencial. La llevó a través del salón minimalista y frío hasta el umbral de su dormitorio, un santuario de orden y control que estaba a punto de ser profanado por la emoción humana en su forma más pura y caótica. Detenerse frente a la cama, un vasto lecho blanco que parecía flotar sobre el suelo, fue la confirmación silenciosa de su elección. No era sumisión, era su primer acto de verdadera libertad, la decisión de escribir su propia historia en las páginas más prohibidas. Bajo la luz de la luna que inundaba la habitación, a través de los ventanales panorámicos, Damián comenzó a desabrochar los botones de su sencillo vestido. Sus manos, normalmente tan firmes y decididas, temblaban ligeramente. No era un acto de seducción, sino de adoración,
como si estuviera desenvolviendo la reliquia más frágil y preciosa del mundo. Cada capa de ropa que caía era una barrera menos, no solo para ella, sino también para él. Cuando finalmente quedaron piel contra piel, el miedo de Inés se había transformado en una expectación electrizante. Al mirarlo a los ojos, vio su propio reflejo en sus pupilas dilatadas y comprendió que en esa cama no solo entregaría su cuerpo, sino que reclamaría su alma. Y en ese acto de entrega total, ambos encontraron la única redención posible, la de dos soledades que, por una noche, dejaban de estarlo. El amanecer en el ático de Damián no era un suave despertar, sino una intrusión de luz cruda y geométrica. Inés abrió los ojos y se encontró sola en la inmensidad de una cama que parecía un témpano de hielo flotando en una habitación de cristal. El lado que él había ocupado estaba frío, las sábanas de un blanco impecable, sin una sola arruga que delatara la tormenta de la noche anterior. No había nota, ni rastro de su presencia, solo el silencio ensordecedor de un lujo que ahora se sentía estéril y acusador. Se incorporó cubriéndose con la sábana y contempló la Giralda a través del ventanal. La torre, que siempre había sido un símbolo de hogar y refugio, ahora parecía una aguja distante, un recordatorio del mundo al que ya no estaba segura de pertenecer. La intimidad se había evaporado con la oscuridad, dejando tras de sí un vacío gélido y una pregunta aterradora. ¿Qué había hecho? El regreso a casa fue un camino de penitencia a través de una ciudad que despertaba ajena a su cataclismo interior. Cada paso sobre el empedrado de Santa Cruz resonaba como un juicio. Al entrar en su habitación, la visión del vestido de novia, extendido sobre su cama como un fantasma de seda, fue una bofetada. Aquel era el símbolo de un pacto que había roto y, a la vez, cumplido de la forma más retorcida posible. Ya no era virgen. La promesa a su madre se había hecho añicos, pero no había sido por un contrato, sino por una elección. La culpa y una extraña y temblorosa sensación de poder luchaban en su interior. Se sentía profanada y al mismo tiempo extrañamente purificada, como si al romper su juramento más sagrado se hubiera bautizado en las aguas de su propia voluntad por primera vez en su vida. Su padre la esperaba en el salón, su rostro una máscara de ansiedad contenida. No preguntó dónde había estado, pero sus ojos la escrutaron con una mezcla de sospecha y miedo. La atmósfera en la casa era irrespirable, cargada con el peso de lo no dicho. Inés se movía con una nueva quietud, una que ya no era de sumisión, sino de una introspección impenetrable. Don Ricardo percibió el cambio de inmediato. Su hija, su dócil y obediente Inés, había regresado de la noche con una armadura invisible. La distancia que se abrió entre ellos en ese desayuno silencioso fue más profunda que cualquier océano. Él temía haber perdido el control sobre su único activo valioso, y ella, por primera vez, se dio cuenta de que ya no le importaba en absoluto la aprobación de su carcelero familiar. Mientras tanto, en su fortaleza de acero y cristal, Damián Balbuena libraba su propia guerra. La vulnerabilidad que había experimentado en los brazos de Inés era un veneno que recorría sus venas, amenazando con derribar el imperio de control que había tardado años en construir. La imagen de sus ojos, la sensación de su piel, el eco de su confesión, todo era una anomalía en su sistema perfectamente ordenado. Se sintió expuesto, descifrado por una joven que, con una sola pregunta, había visto las ruinas que escondía tras la fachada de poder. El miedo, una emoción que creía erradicada, lo atenazó. El miedo a sentir, a necesitar, a ser herido de nuevo. Y como un animal atrapado que roe su propia pata para escapar, tomó la única decisión que su instinto de supervivencia le dictaba: cortar, amputar, destruir el vínculo antes de que éste lo destruyera a él. La sentencia no llegó en persona, sino a través de un correo electrónico enviado por su abogado. Un texto frío, legalista, despojado de cualquier emoción. El acuerdo matrimonial quedaba anulado. Como compensación por los inconvenientes causados, la totalidad de la deuda de la familia de la Fuente era condonada con efecto inmediato. Una transferencia de una suma considerable sería depositada en una cuenta a nombre de Inés como gesto de buena voluntad.
Cada palabra era una cuchillada. Había reducido su noche, su entrega, su acto de rebelión y conexión a una transacción financiera. La había comprado y pagado, no con un matrimonio, sino con dinero contante y sonante. Era su forma de decirle que ella no era diferente a las demás, que todo tenía un precio, incluso su virginidad, incluso su alma. Era su manera de recuperar el poder y de aniquilar la intimidad que tanto lo aterrorizaba. Inés leyó el correo en la penumbra del taller, la pantalla del móvil iluminando su rostro con una luz fantasmal. El dolor fue tan agudo y físico que le cortó la respiración. Se sintió estúpida, ingenua, una pieza más en el juego de un hombre que no conocía la piedad. La humillación la quemó por dentro. Él no había visto su elección, solo una oportunidad. No había visto su alma, solo un cuerpo. Pero entonces, a través de la densa niebla de la desolación, surgió algo nuevo, algo duro y afilado. La rabia, una furia pura y cristalina, no solo contra él por su cobardía, sino contra su padre por haberla puesto en esa situación, y sobre todo, contra sí misma por haber permitido durante tanto tiempo que otros escribieran su historia. Esa rabia no la debilitó, al contrario, fue como un relámpago que iluminó su interior, mostrándole una fuerza que no sabía que poseía. Se quedó en el taller toda la noche, no trabajando, sino simplemente existiendo en su espacio sagrado. El olor a cuero viejo y a papel le devolvió el centro. Miró sus manos, las mismas que habían tocado el rostro de Damián, las mismas que sabían cómo unir lo que estaba roto, cómo dar nueva vida a lo que se creía perdido. Y entonces lo comprendió. Lo que había ocurrido no era una derrota. Había sido su declaración de independencia. Había entrado en la guarida del lobo, no como una oveja sacrificada, sino por su propio pie. Había tomado lo que quería, no un hombre ni su dinero, sino su propia libertad. El precio había sido su corazón, pero la recompensa era su alma. Por primera vez se sintió dueña de sus cicatrices, la autora de sus propias ruinas, y en esa aceptación encontró el primer cimiento para reconstruirse. A la mañana siguiente, con una calma que heló la sangre de su padre, Inés le mostró el correo. No hubo gritos ni lágrimas. Simplemente le comunicó los hechos. La deuda estaba saldada, el matrimonio cancelado. «Soy libre, padre», dijo, y en su voz resonaba una finalidad que no admitía réplica. «Y nunca más volveré a ser la moneda de cambio para salvar el honor de nadie». Don Ricardo la miró como si fuera una extraña, la ira y la confusión luchando en su rostro. Vio que la había perdido, que la sumisión en la que había basado todos sus planes se había evaporado para siempre. La había empujado al abismo, y ella no había caído, sino que había aprendido a volar, dejándolo a él solo con los escombros de su orgullo y sus tradiciones arcaicas. Los días se convirtieron en semanas. Dos mundos antes colisionados, ahora se movían en órbitas separadas y dolorosamente paralelas. Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, cerrando tratos millonarios, construyendo su imperio aún más alto, como si quisiera levantar una torre tan imponente que su eco no pudiera alcanzarle. Pero en la soledad de su ático, el silencio ya no era pacífico, sino que gritaba el nombre de ella. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia, la única calidez que aquellas paredes de cristal habían conocido. Había ganado, había recuperado su control, pero se sentía más vacío y derrotado que nunca. Un rey solitario en un reino de hielo que él mismo había perfeccionado. Inés, por su parte, encontró un nuevo ritmo en la soledad de su taller. El dolor seguía ahí, un compañero sordo en las horas silenciosas, pero ya no la definía. Comenzó a aceptar encargos propios, a firmar con su nombre, a construir un futuro que no dependía de nadie. Se cortó el pelo, un gesto simbólico de ruptura. A veces, al mirar por la ventana, sus ojos buscaban instintivamente la silueta del ático de Damián en el horizonte de la ciudad. Había perdido al hombre que había vislumbrado tras la máscara, pero en el proceso se había encontrado a sí misma. Era una restauradora, y ahora tenía la tarea más difícil de su vida, remendar su propio corazón, no para devolverlo a su estado original, sino para crear algo nuevo y más fuerte a partir de las piezas rotas.
Pasaron 6 meses, un ciclo completo de estaciones que se llevó consigo el invierno de su desolación y trajo una primavera tímida pero insistente a su vida. El taller ya no era un refugio, sino una base de operaciones, el epicentro de su recién estrenada independencia. Inés de 1900. La fuente se había convertido en un nombre susurrado con respeto en círculos de coleccionistas y anticuarios. Su trabajo tenía una firma, una sensibilidad que iba más allá de la técnica. Una tarde, mientras la luz dorada de Sevilla se derramaba por la vidriera, el sonido de la campanilla de la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie. Al levantar la vista, su corazón se detuvo. Apoyado en el marco de la puerta, como un fantasma que hubiera perdido el camino de vuelta al infierno, estaba Damián. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. La armadura de poder y arrogancia había desaparecido, dejando a la vista a un hombre. Llevaba un simple jersey de casimir oscuro y unos pantalones de lino, sin la rigidez de sus trajes a medida. Había perdido peso, y en su rostro se marcaban unas ojeras que hablaban de noches en vela, pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Aquel gris metálico e impenetrable se había suavizado, adquiriendo la tonalidad de un cielo de tormenta después de la lluvia, un gris cansado pero límpido. No entró de inmediato, sino que permaneció en el umbral, como si pidiera un permiso que nunca antes había necesitado. En ese gesto, en esa vacilación, Inés comprendió que la balanza de poder se había invertido por completo. Ya no era el depredador en su santuario. Era un peregrino que llegaba a la puerta de un templo, consciente de que su entrada dependía por completo de la voluntad de la deidad que lo habitaba, y no de su propia fuerza. En sus manos sostenía un pequeño objeto envuelto en un paño de terciopelo. Avanzó lentamente, sus pasos ahora silenciosos sobre las baldosas de barro, y lo depositó sobre la mesa de trabajo de Inés, entre sus herramientas y pigmentos. Con una delicadeza que ella jamás le habría atribuido, desenvolvió el paquete. Era un libro, o lo que quedaba de él, un pequeño poemario del siglo XVII, con la cubierta de cuero carbonizada y las páginas onduladas y manchadas por el humo y el agua. «Perteneció a mi madre», dijo él, su voz más grave y despojada de cualquier artificio. «Se quemó en el incendio que la mató cuando yo era un niño. Me dijeron que era irreparable». Sus ojos no la miraban a ella, sino al libro, a las ruinas de su propio pasado. «No he venido a contratarla, Inés. He venido a pedirle un milagro». Inés sintió que el aire se volvía denso, cargado con el peso de aquella confesión. No era solo un libro, era su corazón, su herida original, lo que estaba poniendo sobre su mesa. Extendió una mano temblorosa y rozó con la yema de los dedos el borde quemado de una página. El olor a ceniza fría y a tiempo detenido se mezcló con el aroma familiar de su taller. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada no había una disculpa verbal, pero sí una expiación, una súplica silenciosa que trascendía las palabras. Él estaba reconociendo que ella era la única persona capaz de tocar lo que estaba roto en él, la única con la paciencia y el alma necesarios para intentar reparar un daño que todos los demás daban por perdido. La restauradora y su pieza más imposible, frente a frente. El silencio se prolongó, pero ya no era un silencio de tensión, sino de deliberación. Inés recogió el libro con ambas manos, un gesto de aceptación que fue más elocuente que cualquier discurso. Lo acunó contra su pecho por un instante, sintiendo el eco de su tragedia y la fragilidad de su esperanza. «No prometo milagros, Damián», susurró, usando su nombre de pila por primera vez, sellando una nueva era entre ellos. «Solo prometo intentarlo». Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de él, una grieta en el dique de su autocontrol que lo humanizó por completo. No intentó secarla, simplemente asintió, una rendición total, y se marchó en silencio, dejándola a ella con los restos de su pasado entre las manos, y la abrumadora certeza de que su futuro acababa de empezar a escribirse en una página en blanco. Sola, bajo la luz mortecina del taller, Inés abrió con sumo cuidado la primera página del poemario. Las letras, aunque desvaídas por el fuego, todavía eran legibles,
Era una historia de amor y pérdida, una que ahora resonaba con la suya propia. Sabía que aquella no sería solo la restauración de un objeto, sino la de dos almas. Un camino largo y lleno de cicatrices, pero por primera vez era un camino que elegía recorrer con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. El final de su historia aún no estaba escrito, pero ahora la pluma estaba firmemente en su mano. ¿Crees que el amor puede realmente restaurar lo que el tiempo y el dolor han destruido? Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres ser testigo de más viajes emocionales como el de Inés y Damián, no esperes más. Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este vídeo. Y sobre todo déjame en los comentarios qué crees que pasará ahora. Tu apoyo es la tinta que me permite seguir escribiendo.